Hola, bienvenidos a este video del CATU, en donde vamos a abordar estrategias de lectura e interpretación de textos de estudio. Antes que nada, vamos a preguntarnos qué es leer, por qué este espacio, por qué pensamos que desde la universidad también debemos enseñar a leer. Esto tiene que ver con las alfabetizaciones y los distintos modos de pensarlo. Es decir, solo aprendemos a leer cuando aprendemos a decodificar letras y esto solo sucede en la primaria. No, vamos a ver que a medida que nosotros en nuestro mundo laboral o académico vayamos cambiando de campos, los tipos de textos van a cambiar y nosotros como lectores también debemos aprender nuevamente esas reglas, ¿sí? Entonces, a leer no se aprende solamente en la primaria, sino que se aprende a lo largo de toda la vida. Y esto tiene que ver también con que hay distintos niveles de comprensión lectora. Hay un nivel que tiene que ver con la comprensión literal, en donde el lector solamente va a entender lo que está explícito en el texto. Tiene que ver también con la decodificación de palabras, de letras, pero más que nada va a ver el lector lo que está justamente explícito. El segundo nivel o un nivel de comprensión inferencial o interpretativa, ahí ya vamos a ver que hay una interacción entre el lector y el texto, porque el lector tiene que poner en juego sus conocimientos previos y va a poder sacar conclusiones, es decir, que trabaja con lo que está también implícito en el texto, no solo con lo explícito, sino también con lo implícito. Y un tercer nivel de comprensión que es más profunda es el nivel de comprensión crítica, en donde el lector realmente tiene que tener una capacidad de poder realizar un juicio crítico del texto, porque va a tener que entender razones y también va a poder deducir de ese texto lo que no es ni explícito ni siquiera implícito, más allá, ¿sí? Tiene que ver con poder deducir, con poder emitir algún juicio sobre el texto. Nuestro ideal es poder formarnos o realmente practicar para poder llegar en nuestra lectura a una comprensión crítica o profunda. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra comprensión lectora? Bueno, van a ver que hay distintas estrategias para mejorar la comprensión lectora. Dentro de este espacio vamos a ver 5 de ellas, ¿sí? Siempre abordadas desde el ámbito de los estudios del lenguaje. En este mismo video vamos a abordar brevemente lo que tiene que ver con estructuras textuales para conocer los formatos de los textos que más circulan dentro del ámbito académico. Luego vamos a ver algo de paratextos y por qué nos sirven para orientarnos dentro de la comprensión lectora. Luego vamos a ver algo de progresión temática, vamos a conocer algunas de las macroreglas más importantes que nos permiten trabajar con los textos y por último vamos a ver cómo hacer buenos resúmenes o sugerencias para poder armarlos. Entonces, dicho esto, vayamos a la primera estrategia, conocer las estructuras textuales. ¿Y por qué conocer las estructuras textuales? Nos servirían para tener una mejor comprensión lectora, para ver qué es lo importante dentro de un texto. Bueno, entender la estructura de un texto nos permitirá tener como rayos X, como ver más allá de lo explícito y poder de un modo más rápido ver en qué parte está la información central de cada texto según esté organizado. Dentro de este video vamos a abordar dos de los tipos de estructuras textuales que tienen mayor circulación dentro del ámbito académico. Ellos son los textos expositivos y los argumentativos. Fíjense, los textos expositivos son los que tienen como objetivo fundamental informar, enseñar, tienen como objetivo entonces la función referencial. En cambio, en el texto argumentativo, el escritor tiene el propósito de convencer, de persuadir de su punto de vista y va
a utilizar argumentos para convencer al lector de que tiene razón, ¿sí? Un típico texto expositivo es el que encontramos en cualquier manual. Este ejemplo, donde se ve explicado lo que es la zona intertropical, si ustedes se fijan bien, tiene una estructura típica de un texto expositivo en donde vamos a ver que hay una pregunta que nos sirve para orientarnos en el tema. Esa pregunta puede estar implícita o puede estar explícita, por ejemplo, en el título. Y si podemos reconstruir esa pregunta en el caso de que esté implícita, nos va a servir no solo para ubicar el tema, como dije recién, sino también para poder ir viendo dónde está la información nueva en cada uno de los párrafos. Eso lo veremos más adelante con mayor detalle cuando hablemos de progresión temática. Sin embargo, es importante ver aquí, dentro del texto expositivo, cuál es su estructura. Bueno, los textos expositivos tienen, por lo general, este tipo de estructura. Parten de un problema, como ya dijimos, que puede estar en el título, en el marco. Cuando hablamos de marco estamos hablando casi siempre del primer párrafo o la primer parte del texto expositivo, o puede llegar a estar implícito. Ya adelantamos que reconstruir el problema nos puede servir muchísimo para ver cuál es la información importante. También tiene un marco, como dijimos recién, ya adelantamos lo que era el marco. Después va a haber una respuesta que puede estar en cada párrafo, como está en el ejemplo que mostramos, y una evaluación que tiene que ver con el cierre del texto, ¿sí? Evaluación como cierre. Si volvemos al ejemplo, ustedes van a encontrar que el marco está al principio, ¿sí? El primer párrafo, que luego en cada párrafo que sigue se muestra información nueva sobre ese tema y que va a tener una evaluación al final. Esta es entonces una organización típica de un texto expositivo y conocerla nos va a servir, como ya dijimos, para ver lo importante dentro de cada texto. ¿Qué pasa si el texto que encontramos es argumentativo? Bueno, un texto argumentativo, como dijimos antes, tiene como objetivo fundamental el de convencer o persuadir. Este es un buen ejemplo, si bien no está desarrollado el texto completo, muestra qué partes suele tener este tipo de escrito, ¿sí? Vamos a encontrar entonces dentro de los textos argumentativos una parte en donde se muestra la hipótesis o tesis, o sea, la posición del autor, otros fragmentos donde hay argumentos, que son distintas estrategias que utiliza el autor para convencer al lector de que tiene razón. Esos argumentos dentro de los textos académicos suelen ser, por ejemplo, citas de libros, suelen ser datos de encuesta, suelen ser, bueno, fuentes o cualquier otra estrategia que pueda encontrar el escritor para posicionarse y hacer fuerte su idea central o su tesis. Y también tienen una conclusión en el sentido de cierre de ese texto. Bueno, como ven, estos textos son los que más circulan dentro del ámbito argumentativo y es importante entonces conocerlos para poder ver dónde está la información principal. Veremos esto con mayor profundidad en el video que sigue en la parte de progresión temática. Gracias.